Buenas, hoy nos encontramos aquí en nuestro programa hablando del arte. Hoy con un invitado, Don Rocco, un profesor de teatro que nos va a hablar sobre el tema de hoy, teatro naturalista. Don Rocco, ¿cuál es la puesta en escena del teatro naturalista? Sí, Michelle, son las causas sociales y físicas que actúan sobre el hombre y se basa en la investigación casi científica que el hombre observa de la realidad cotidiana. Ok, Don Rocco. Y dime, ¿verdad su lenguaje y aspectos son diferentes del teatro del romanticismo? Sí, y su lenguaje es conforme a la educación de la procedencia geográfica. Los decorados exactos y minuciosos. Los autores se manifiestan con el proletariado. Y claro, rechazaban la monumentalidad del romanticismo y el héroe tradicional en sentido de un personaje engrandecido y superior a la medida común. Sí, y las escenas son comunes y de estructura sencilla. Sí, Michelle, son muy diferentes a la construcción de la historia de forma clásica, que resultan completamente artificiales si se les compara con la realidad. ¿Y cuáles eran los temas del teatro naturalista? Hablaban de temas escandalosos, Michelle, de la infelicidad, los bajos instintos, la prostitución, el adulterio, el alcoholismo y los ambientes de pobreza. Bueno, pues eso es todo por hoy en nuestro programa Hablando de Arte. Gracias a nuestro invitado especial, el profesor Don Rocco de Teatro. Y pues, yo les hablo. Hola, mi nombre es Evelyn Zuleta Espina y junto con mi compañero Diego David Torres le vamos a estar hablando sobre el escenario, vestuarios y escenografías del teatro naturalista. Empecemos con los vestuarios. El vestuario correspondía a tales conceptos, siendo lo más realista posible y junto con decorados minuciosamente representativos, daban la idea de estar en un set cinematográfico. Esto acompañado de una representación minuciosamente realista. El teatro naturalista, sus escenarios y escenografía. El teatro tenía que ser una tajada de vida, era considerado así, y todo fue modificado para ser llevado a lo real. Con esto se estaba dejando a un lado el teatro ilusionista, que era por completo lo opuesto. Con esto los muebles, cortineros y todos los objetos que estaban plasmados eran con el fin de darle esa intención real, para quitar por completo las dimensiones planas o los objetos bidimensionales y traer los objetos que eran de 3 dimensiones. Todo esto se le daba como una transformación a la vida, o sea, traer todo esto a lo real. Sean bienvenidos todos y tengan la mejor tarde de sus vidas, porque hoy conocerán un poco más del teatro naturalista y sus diferencias con el teatro romántico y el teatro realista. Acompáñenme a la mejor experiencia de su vida. Las pinturas eran la imagen captada en su momento, sin importar que solo se trataba de una conversación o de un día de trabajo, y otras expresiones del arte como el teatro se manifestaban solo con la interacción de los actores, mientras que el argumento pasaba a segundo plano. Se buscaba una representación fidedigna de la vida, mientras que el naturalismo también buscaba retratar el lado real de las cosas, pero de una forma más fiel, científica, en otras palabras, natural. Los personajes de la obra de este tipo estaban enfocadas en la clase media y a pesar de estos se encontraban en situaciones cotidianas. Como se tenía cierto entusiasmo por contar historias, fueron muy populares con la gente.
Se podría considerar una forma más extrema del realismo, ya que los naturalistas seguían las ideas científicas, su propia realidad del mundo por encima de las teorías de Darwin. Mostraban a los humanos como un elemento más en el mundo donde simplemente se encontraban a la merced de las fuerzas naturales. Y por este lado tenemos a la señorita Erika, que nos va a hablar sobre el teatro naturalista y sus diferencias con el teatro romántico. Erika, cuéntanos cómo los autores expresan sus obras teatrales y en qué se basan. Querido Felipe y público que nos escucha, les hablaré en cuanto al ambiente en el que se desarrollan estas dos tendencias. El romanticismo suele darle importancia al ambiente que le rodea, adaptándolo al estado de ánimo del ser que lo está presenciando, mientras que el naturalismo usa el ambiente que le rodea para darle una explicación a ciertos comportamientos. Un detalle interesante, Felipe, es que el romanticismo suele tener un gusto especial por lo sobrenatural, al contrario del naturalismo, que tiene una inclinación marcada hacia lo marginal. En el romanticismo y en cuanto a la oposición a las normas que lo rodean, quien se opone es claramente el héroe, mientras que en el naturalismo quien se opone tiene una justificación debido a su ambiente y a su genética. Por ejemplo, en el teatro romántico los autores suelen modificar la realidad, haciéndola más fantasiosa, mientras que en el teatro naturalista el autor observa científicamente la realidad, la asume, la vive y la expresa en la obra. Además de eso, en el romanticismo el autor usualmente intenta huir cuando la realidad no le agrada, mientras que el autor naturalista intentará enfrentar la realidad dándole una explicación científica y eligiendo algunos temas escabrosos que jamás elegiría el romanticismo. Bueno, Felipe, muchas gracias por invitarme. Un saludo también a todos los que están viendo este video. Y en cuanto a los autores del romanticismo y el naturalismo y su forma de expresar sus obras, debo decirles que existen diferencias muy marcadas entre ambos. Hoy vamos a hablar acerca del origen del teatro. ¿Qué te parece, compañero Sergio? El teatro del naturalismo surge en Francia a mediados del siglo XIX y principios del siglo XX. Tiene como objetivo reproducir con cierta precisión científica la naturaleza humana. Así es, compañero, pero debo añadirle a tu información algo muy importante también, y es que entre el naturalismo y el realismo hay unas pequeñas diferencias. Ya va a ver por qué. Wow, qué interesante. Aquí nos dice una de las diferencias, y es que, bueno, el naturalismo radicaliza las ideas del realismo, tanto así que traslada a sus personajes a una de las clases más humildes y marginales, tanto así que es llevado a que en la evolución del realismo se pueda representar a extremos la realidad tal y como era. ¡Qué interesante! Para la fecha, el teatro del naturalismo suponía un gran avance para las expresiones teatrales, pues se imitaba fielmente sonidos ambientales, luces y todas las cosas que ocurrían de forma natural en la cotidianidad de las situaciones. Sin embargo, limitaba muchísimo la expresión artística de los artistas del momento. Pero aquí hay algo muy importante, compañero, y es que la puesta en escena del naturalismo se fue poniendo completamente a lo que era el expresionismo, y tras la llegada del cine fue poniéndose y fue complicándose mucho más y mucho más y mucho más. Y dentro de estas acotaciones que puedo resaltar, que hacen falta mencionarlas, es que lo que es el realismo manejaba lo que era separar lo que era completamente la subjetividad del romanticismo. Y aquí hay algo muy muy importante también que cabe resaltar, y es que cuando analizaban completamente la realidad, daban su punto de vista, sin importar nada, y normalmente se representaba por personajes burgueses,
Qué dato tan interesante, la verdad que esto está muy interesante. Este tema me ha gustado muchísimo, pero yo sé que tú tienes una cosa más por hacer. El pesimismo, el determinismo y el lenguaje impersonal son características para el momento del teatro del naturalismo. Hace un acercamiento más profundo entre la filosofía y las ciencias naturales. Bueno, eso es lo que teníamos para presentar nosotros de la historia y el surgimiento del teatro del naturalismo. Muchas gracias. Soy Vicente Blasco Ibáñez, escritor, periodista y político español, propulsor al naturalismo, también al realismo. Marché a París hace mucho tiempo. En ese entonces se estaba empezando la Primera Guerra Mundial. Al transcurrir el tiempo, el presidente en ese entonces, Raymond Poincaré, me pidió que escribiera una novela acerca de la guerra. Con todo honor, yo decidí escribirla, al cual le di el nombre Los 4 jinetes del Apocalipsis. En aquel entonces, en 1916, llegó a ser el texto más leído por todo el mundo, inclusive más leído que la propia Biblia. Desde ahí he tenido buenas y muchísimas más otras obras que incurren en el naturalismo, ya que me gusta hablar sobre lo que pasa en la humanidad, lo que pasa en lo social, en todos los aspectos que tenemos. Me gusta mucho la música, también amo la literatura. Admiro mucho a Miguel de Cervantes, tanto como escritor como persona. El aporte que le he dado a este teatro ha sido que he sido uno de los autores intelectuales de la producción narrativa, puesto que he partido las claves en las estéticas y en las coordenadas. Junto con el naturalismo, he acabado para que todo lo que escribamos llegue al lector como tiene que llegar. Por aparte, les voy a contar sobre un amigo mío que también hace parte de esta revolución del naturalismo. Se llama Émile Zola. Fue un tipo al que nació en 1804 y murió en 1902. Él era un novelista, teórico francés, considerado como el fundador máximo del naturalismo, un padre, por decirlo así. Él consideraba sus libros como documentos sociales, porque en ellos pretendía adentrarse de los aspectos de la vida humana y de la vida social. Este inventó un nuevo género literario, el cual dio un cambio y un giro totalmente a la humanidad en cuanto a la literatura, con el fin de penetrar en los aspectos más sociales. Por mucho tiempo tuvo muchas críticas y fue desterrado de su pueblo por hacer cartas que incluían al romanticismo, donde hacía críticas bastante duras. En ese entonces, él fue desterrado y le tocó ir a vivir sus orígenes y escribir sus libros en otras partes fuera de su pueblo natal. También, junto al naturalismo, él creó mucha olada, por en cuanto también, como tuvo admiradores, tuvo personas que no creían ni confiaban en él como narrativo que era.
Esa es mi historia y la de mi colega.